Adelante. ¿Quieren que empiece yo y lo presento a Mariano? Dale. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva actividad de la Cátedra de Relaciones Internacionales y de Política Exterior de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Primero, corroborar que todos estén escuchando bien, que se escuche bien el sonido, que en estas épocas de nuevas tecnologías hay que probar que todos estén recibiendo bien la señal y el sonido y el audio, ¿no? Si eso es así, quiero agradecerles en nombre de la universidad, de nuestro rector, de Pablo Dominichini, de todo el equipo de la universidad, la presencia de todos ustedes acá, Leandro Brojeski, que siempre tiene un compromiso tan fuerte con esta institución y que, digamos, además ese compromiso lo plasma en esta actividad tan importante que tiene. Y además agradecerle especialmente a Mariano Causino, que nuevamente nos vuelve a prestar su prestigiosa mirada, su aguda mirada, para entender un problema de política exterior del que consumimos todos los días en los medios de comunicación, pero del que probablemente la mayoría desconozcamos las raíces profundas que tiene este conflicto y el significado político que tiene este conflicto, no solo, digamos, para los actores directamente involucrados, sino para un orden internacional que está en constante mutación y que es importante comprender para todos aquellos que también queremos entender un poco qué pasa en nuestro país. Yo, además de presentar a Mariano, que es un prestigioso especialista en política exterior, que es abogado, que es miembro del CARI, que fue embajador en Costa Rica, que fue embajador en Israel, que ya que está le podríamos hacer el 2x1 y que nos explique un poquito qué está pasando hoy en Israel, que estamos también viendo un atentado terrorista que hubo y que tiene también a la ciudad de Tel Aviv en vilo, pero bueno, eso lo dejamos para otra oportunidad, Mariano. Más allá de eso, tuve el otro día el placer de escuchar a Mariano en un medio de comunicación, en una entrevista que le hizo Carlos Pañi en un programa de televisión, que nosotros verlo a él también en vivo en nuestra universidad y poder, digamos, tratar de comprender cuáles son las raíces de este conflicto, y no solo las raíces de este conflicto, sino sobre todo, Mariano, ya nos empiezan a preocupar las consecuencias de este conflicto, porque a los problemas que estructuralmente venía arrastrando la Argentina, ahora pareciera ser que este conflicto le ha sumado problemas nuevos. E incluso estamos viendo que muchos hechos que están sucediendo a nivel internacional son interpretados a la luz de este conflicto. No hay quien no ha interpretado en los últimos días los hechos en Perú como parte de los aumentos de precios que han generado, digamos, los reacomodamientos de los precios de los combustibles, de la energía, de los alimentos, el propio que tiene el ucraniano. Así que creo que tu mirada, por lo que yo te conozco y por lo que puedo escuchar, es muy aguda, es muy interesante para nosotros. No queda más que escucharte. Hagamos como siempre, digamos, ¿no? Unos 20 minutos, media hora de exposición libre tuya, que nos permita entender las raíces de esta problemática, y después, si te parece, estás dispuesto y el tiempo te sobra un poquito, que podamos hacerte algunas preguntas que nos queden en el tintero. Pero insisto, nuevamente, para nosotros es un lujo que nuestra universidad le pueda brindar a su comunidad académica y a la comunidad de todos aquellos que están interesados en lo que sucede en nuestra universidad, una mirada aguda y profunda para entender un conflicto que parece que está en un lugar muy lejano de la Tierra, pero que nos afecta directamente. Así que no sé si, Leandro, vos querés ir la palabra. Vos. No, simplemente, agradecerle a Facundo, el vicerrector, a Facundo Nejapsi, por la iniciativa, por el diálogo
para poder concretar este evento, a Mariano por su participación y a todo el equipo de la UNAP por la organización, a Ignacio, la Secretaría de Extensión, y bueno, a todo el equipo de la Secretaría General también por el trabajo conjunto. Dejarlo a Mariano y cualquier cosa, si quieren me ofrezco, si hay consultas, me mandan por privado, amigo, a Facundo, y después vamos dando la palabra. Así que Mariano. Bueno, muchas gracias por la invitación, Facundo, Leandro, autoridades y los participantes. Voy a ser breve. Yo diría que lo que está ocurriendo en este momento en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y más globalmente en un conflicto que enfrenta a la Federación Rusa con las potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos, es el resultado, en rigor, de una muy mala relación que se fue desarrollando en los últimos 30 años, pero especialmente en los últimos 15 años, a partir de un hecho fundamental que fue la caída del muro de Berlín y la disolución del bloque socialista en Europa Oriental y la propia desintegración de la Unión Soviética a fines de 1991. Esa situación derivó en una serie de malos entendidos entre los Estados Unidos y Rusia en torno a la interpretación de ese fenómeno, que dio nacimiento nada más ni nada menos que al nuevo orden mundial que siguió al fin de la Guerra Fría. Y en esa distinta interpretación que hay entre los Estados Unidos y Rusia sobre ese orden global que había terminado y cómo terminó y el que surgió a partir de ese momento, el punto de conflicto mayor es el que tiene que ver con la expansión de la OTAN hacia el este, que es una política que se realizó a partir de fines de los años 90 y que generó en su momento un gran debate en los Estados Unidos y cuyas consecuencias se están viendo en estos momentos. Porque lo que ocurrió en esas circunstancias es que la actual Federación Rusa, es decir, el país que es el sucesor del Imperio Soviético, la Unión Soviética fue la última versión histórica del Imperio Ruso, que es una empresa que el pueblo ruso inició y que sostuvo durante 500 años aproximadamente. La última expresión histórica de ese fenómeno fue la Unión Soviética. Su desintegración provocó un cambio de estatus internacional en ese país y eso despertó una serie de situaciones que desembocaron en la expansión de la OTAN a lo largo de países que habían integrado el Pacto de Varsovia y otros que directamente eran repúblicas soviéticas como las del Báltico. Ahora, ese conflicto tiene un epicentro en la situación en Ucrania, que es el segundo nivel de análisis que merece hacerse sobre este conflicto, que es el hecho de que Ucrania es un Estado, como Estado es una unidad política muy nueva, en el sentido que tiene solamente 31 años de existencia independiente y 4 antes de la formación de la Unión Soviética, entre la Revolución Rusa y la formación de la Unión Soviética. Y el resto de la historia ucraniana siempre fue parte del Imperio Ruso, y por lo tanto los rusos interpretan ese territorio como parte integrante de su realidad geopolítica. A su vez, y el tercer nivel de análisis es el que tiene que ver con la situación interna en la propia Ucrania, que es un país que tiene las características de estar atrapado inevitablemente entre Europa y Rusia, y que es un país que a su vez tiene dentro de ese país un sector mayoritario, pero no completo, que tiene una vocación proeuropea y prooccidental y muy antirrusa, pero tiene una población en el sur y en el este que es rusa o profundamente prorrusa. Con la particularidad de que la constitución ucraniana a partir de 1991 determinó que ese país fuera un país unitario, es decir, no es un país que reconozca autonomías en las regiones, y ese es el conflicto que se suscitó a partir de una vez que tuvo lugar la crisis en Crimea en el año 2014, cuando Rusia anexó o invadió o recuperó, de acuerdo a la narrativa que uno prefiere elegir, el territorio de Crimea, y ahí lo que ocurrió en el Donbass, que el Donbass está integrado por 2 repúblicas que se llaman Lugansk y Donetsk, que son básicamente, el equivalente serían a provincias, este de Ucrania, en la frontera con Rusia, donde la población es rusa, y
reclamaban que se permitiera mantener las tradiciones rusas, enseñar ruso, etc. El gobierno central ucraniano nacionalista se negó a eso, y hubo una guerra civil durante 8 años, de 2014 hasta ahora, y fue el argumento que utilizó la Federación Rusa para hacer la invasión el 24 de febrero pasado, cuando inició esta política tan controvertida que ha generado una ola de repudio internacional. De manera tal que lo que yo diría es que para analizar esto hay 3 niveles de análisis. Uno, el histórico reciente, cambio de estatus internacional de Rusia, el nuevo orden mundial surgido después de la Guerra Fría, un estatus internacional que ha hecho que Rusia entienda que el orden surgido de ese momento histórico es ilegítimo, y que por lo tanto es injusto, y que por lo tanto está dispuesta a desafiarlo. Y el peligro que tiene esa situación es que Rusia ha optado, como ha demostrado el 24 de febrero, en una invasión totalmente injustificable, que está dispuesto a iniciar una política exterior revisionista a los efectos de cuestionar el orden vigente en el mundo actual. Por otro lado, el hecho, esto deriva en una serie de sanciones que por supuesto perjudican notablemente la economía rusa, y que van a obligar a que Rusia insista en su reasignación de prioridades hacia el Asia-Pacífico, y en especial la relación con China, que es la potencia verdaderamente beneficiada en estas circunstancias, y que es realmente la potencia rival de los Estados Unidos en este tiempo histórico. El segundo nivel de análisis es lo que ocurre en la relación entre Estados Unidos y Rusia, los dos mayores poseedores de arsenales nucleares del mundo. Y el tercer nivel de análisis es lo que ocurre internamente en Ucrania, y cómo puede terminar en la situación ucraniana, que bueno, seguramente va a tener una merma en su territorio, como ya estamos viendo. Esos serían los 3 niveles de análisis, de los cuales probablemente el más decisivo, por el efecto mundial que esto genera, es el que tenga que ver con el hecho de que un actor fundamental del sistema, como es Rusia, considera que el sistema internacional surgido al fin de la Guerra Fría tiene una dosis de ilegitimidad y de injusticia suficiente como para poner en riesgo su pertenencia al mismo, y iniciar un curso de acción y una política exterior, uno podría decir aventurera o revisionista o revolucionaria. En ese sentido, la duda que cabe y que corresponde plantearse es si este orden global surgido en 1991 tiene características más parecidas a las de la Paz de Versalles que a las del Congreso de Viena, en el sentido de que brindó un escenario muy complicado en los términos de que una potencia emergente, que emergió con un poder enorme como fueron los Estados Unidos, adoptó una política exterior idealista, a partir sobre todo del fin de los 90, buscando expandir la democracia y la OTAN a lo largo de esos territorios, y eso despertó la inquietud total de Rusia y eventualmente de China. Y por eso el sistema global actual está con la situación de entredicho en la que hay, donde hay dos potencias, que una por vía directa y con esta ruptura del sistema que hizo Rusia a partir del 24 de febrero, y otra que más discretamente, pero que también plantea un orden alternativo al ofrecido por Occidente, liderado por los Estados Unidos. Yo diría que esos son los 3 niveles de análisis. No quiero extenderme porque si no son discursos eternos, y prefiero que se preguntas o un diálogo, encantado, y si yo puedo ayudarlos. Si les parece. Leandro, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 perfecto. Mariano, bueno, abrimos la instancia del diálogo y de las consultas. No sé si Facundo quiere arrancar con alguna consulta en particular, y después dejamos que el resto de los asistentes también pues, tengan su forma de participación. Sí, a mí me interesa, Mariano, preguntarte particularmente, más allá de los 3 niveles de análisis, me interesa ver si a través de tu conocimiento podemos evadir, en el sentido de que pareciera ser que si lo mirás desde el punto de vista estratégico, un repliegue táctico, y
A ver, dicen que está saliendo cortado el audio, ¿puede ser? ¿Repito? Sí, ¿Quieren que repita? sí, repetilo, Facundo, por las dudas, porque se te cortó la transmisión. Bueno, repito y de paso lo hago más breve, ¿viste? Cuando uno repite, lo hace más breve. Te decía, Mariano, versacional, que es un componente, ¿no?, de toda guerra, y podés ayudarnos a comprender cuál es el estado actual del conflicto y de la guerra, en qué estado se encuentra. En el sentido de que uno tiende, si mirá la versión occidental o del mundo occidental, que el conflicto encuentra una Rusia que se ha encontrado con muchísimos inconvenientes al momento de la invasión, que ha tenido que retroceder y que está viendo a ver si reduce su objetivo, que en principio era toda Ucrania, a la parte del Donbass, ¿no?, la parte más prorrusa de los territorios ucranianos. Si mirás la información que brindan los rusos, te hablan de un repliegue táctico, de un repliegue estratégico, como se ha llamado, y que el ataque volvería en cualquier momento y que más tarde que temprano va a haber un dominio ruso total sobre todo el territorio ucraniano y eventualmente un cambio de gobierno. Me imagino yo, un cambio de régimen político, ¿no? Una sociedad menos occidentalizada y más bajo la égida del poder de la Federación Rusa. Entonces, eso es hoy una guerra de información, que la verdad que nosotros no tenemos información como para conocer. Sé que vos no estás en terreno, pero me imagino que estás más informado que nosotros. Así que si nos podés esclarecer un poco a dónde se encuentra la verdad entre esos dos extremos, para mí sería de muchísima utilidad. No, comparto las dudas y las inquietudes porque efectivamente aquí hay una guerra de relatos también. Hay un relato de un lado y otro de otro que son muy contradictorios y hay muchas incertidumbres. Hay algunas certezas que tienen que ver con la historia y con la geografía que ahora inmediatamente las podemos comentar, pero las incertidumbres que hay tienen que ver, por ejemplo, no se sabe a ciencia cierta cuál era el plan ruso. La verdad es que nadie lo sabe. Si el plan ruso era tomar toda Ucrania, llegar a tomar Kiev, provocar un cambio de régimen, son suposiciones de que uno podría suponer que era la voluntad. Hay otra posibilidad que no sea eso, que lo que hayan querido era hacer una operación para consolidar la posición rusa en la zona del este, haber logrado cerrar el acceso al mar de Azov, con lo cual la operación en Mariupol, que se hizo de una manera brutal, por supuesto, y totalmente condenable, pero evidentemente ahí tenían un interés en consolidar una llegada por tierra hasta Crimea, porque la península de Crimea en realidad corresponde territorialmente a lo que hoy es el territorio ucraniano. Ahora, desde el punto de vista del tipo de población que hay ahí, siempre fue rusa Crimea. Por eso, por otra parte, la reacción occidental fue muy dura cuando Rusia hizo la operación en Crimea en febrero del 2014, pero finalmente todo el mundo, cualquier persona realista sabe que los rusos no van a devolver Crimea nunca. Y de alguna manera era esperable que eso ocurriera, porque en realidad Crimea fue entregada a la entonces República Socialista Soviética de Ucrania por un error de Nikita Khrushchev en 1954. En eso hay un consenso, hay mucha gente que esto lo cuestiona, pero cualquier persona realista sabe que eso es así. Ahora, las certezas que sí puede uno tener tienen que ver con por qué es el comportamiento de los estados, y eso tiene que ver por eso es tan importante la idea del malentendido que hay entre Rusia y Estados Unidos. En rigor, no hay dos países que hayan tenido una historia, una geografía tan distinta como Rusia y Estados Unidos, y no hay dos países que hayan, importantes, ¿no?, que no hayan tenido dos historias estatales tan diferentes como Rusia y los Estados Unidos. Estados Unidos es el país más beneficiado de la historia reciente de la humanidad. Es una suerte de continente insular protegido por dos inmensos océanos, con dos fronteras muy sencillas en el norte y en el sur. Tiene una frontera muy sencilla con Canadá y una frontera muy sencilla con México. Es el único país del hemisferio occidental que tiene armas nucleares. No hay ninguna potencia en el hemisferio occidental que pueda desafiar el poder de los Estados Unidos y la hegemonía norteamericana.
Esto hay gente, por supuesto, que le gusta y hay gente que no le gusta. Hay gente que admira a Estados Unidos y hay gente que va a la embajada americana y quema banderas. Pero nadie, sinceramente, piensa que ni México ni Canadá pueden invadir los Estados Unidos. Ahora, en cambio, Rusia es un país que tiene una geografía enorme, es el país más grande del mundo, dotado de inmensas riquezas naturales, recorre 11 usos horarios, es una fracción inmensa de la humanidad, del planeta, pero es un territorio plano, sin fronteras naturales decisivas, es un territorio muy fácil de invadir. El territorio de lo que hoy es Rusia fue invadido sucesivamente. Rusia fue invadida durante más de un siglo por los mongoles, por ejemplo. Eso hizo que la historia estatal rusa es una historia muy complicada. Rusia siempre vio a Europa Occidental como el modelo a admirar, por eso Pedro el Grande crea San Petersburgo, es la ventana a la modernidad esa ciudad. Pero al mismo tiempo tiene un alma eslava. Al mismo tiempo Rusia no es un país no es un país occidental, tampoco es un país asiático. Pero en Rusia no llegó, o al menos no llegó tempranamente, la reforma religiosa, no llegó el iluminismo, no llegó el renacimiento. Por eso siempre tuvo una sensación de atraso con respecto a Europa. Y esa situación es la que, y ese territorio que siempre buscó expandir en busca de seguridad, porque la expansión del territorio es la extensión de su inseguridad, de su paranoia, y por eso el liderazgo ruso, el sistema político ruso, siempre a lo largo de la historia fomentó la creación y el fortalecimiento del aparato de seguridad e inteligencia y de defensa, de donde viene una persona como Putin, por ejemplo. Pero contrariamente a lo que se dice en Occidente, que la KGB son un grupo de asesinos, la KGB y su antecesora, la NKVD, y la sucesora, la FSB, siempre fue el sector más capaz de la clase dirigente rusa, porque eran los funcionarios que conocían qué pasaba dentro de la Unión Soviética, que era un sistema hermético, y que sabían lo que pasaba fuera de la Unión Soviética, sabían las deficiencias del comunismo, sabían que ese sistema no podía funcionar más, que tenía un error de base. Por eso es que Rusia siempre buscó expandir el territorio y por eso el punto de mayor expansión de su territorio y de mayor seguridad que lograron tuvo lugar en 1975, en julio del 75, en la conferencia de Helsinki, cuando las potencias occidentales, Estados Unidos y las de Europa Occidental, le reconocieron a Rusia las fronteras de posguerra, la idea de que ellos realmente tenían un derecho a ejercer su hegemonía en Europa del Este, a través de los países del Pacto de Varsovia y las repúblicas soviéticas. A cambio de eso, la Unión Soviética tuvo que reconocer la cuestión tan irritante para ellos de los derechos humanos. Y lo tuvieron que admitir. Pero solamente 15 años más tarde, de 1975 a 1989, 90, 91, solamente 15 años, ese país, ese imperio, perdió casi la mitad de su territorio y casi la mitad de su población. Y 25 millones de habitantes, 25 millones de rusos quedaron viviendo fuera de Rusia, que viven, por ejemplo, en lo que hoy es Ucrania, viven muchos en Bielorrusia, viven en países bálticos, viven en Transnistria, en Moldavia, por eso en Georgia, por eso ocurrió la guerra de Georgia, por eso esa situación tan complicada, porque insisto, la idea que hay que tener en cuenta, más allá de lo que uno piense, lo que pensemos en Occidente, tenemos que entender qué es lo que piensan los rusos. Los rusos consideran que Rusia fue humillada y que perdió y que se le provocó un cambio de estatus internacional y que las condiciones de la paz y el nuevo orden global que se inició en 1991, que al principio ellos quisieron ser socios de Occidente, ellos creen que los occidentales los traicionaron. Porque cuando cae el muro de Berlín y se unifica Alemania, el secretario de Estado James Baker, que era el secretario de Bush padre, le dijo a Gorbachev que la unificación alemana no iba a suponer la expansión de la OTAN al este. Dijo, not an inch eastward, ni una pulgada hacia el este. Y Bush padre cumplió, pero ya Clinton en su segundo gobierno expandió la OTAN con los países como Checoslovaquia entonces, como Hungría, como Polonia. Y ya en el gobierno de Bush, hijo, se expandió a Rumania y a otros países, incluyendo países del Báltico. Esa situación es la que los rusos consideran una traición y ese es el origen de este conflicto. Ahora, por supuesto, es injustificable que un país en el siglo XXI haga lo que hizo Rusia y las
con el carácter brutal que estamos viendo en estos días. Pero ese es el origen del conflicto, y hacia futuro, que vos preguntás, es difícil saber si los rusos se van a conformar con estas posiciones que han logrado en el este de Ucrania. Es probable que por un tiempo sí, pero hay que tener en cuenta el alma rusa y esa sensación de inseguridad permanente que tiene el liderazgo ruso, pero que no tiene solamente Putin, la tiene cualquiera que pertenezca a ese sistema de defensa y de seguridad que es el eje del sistema político ruso, un país que tiene instituciones extremadamente débiles. La única fuerza, la única institución permanente del Estado ruso es el aparato de seguridad e inteligencia y de defensa. Bueno, continuamos con las consultas. Voy a aprovechar para hacer una consulta yo y después también podemos seguir y continuar con algunos mensajes que he ido recibiendo. Consulta, en función de la reacción del mundo ante el conflicto bélico, está claro el posicionamiento de Europa, muy marcado, muy claro, de los Estados Unidos también. Pero, China, la posición china ante el conflicto, si nos podrías detallar un poco más, y acercándonos un poco más a nuestro continente, a Sudamérica, a Brasil, ¿no? Digamos, como dos, una potencia, superpotencia y una potencia de América del Sur. Y, si me permitís también, Mariano, Israel, ¿no? Yendo a tres países distintos que por lo menos han sido cautos frente al conflicto bélico. Bueno, a ver, China. Lo que ocurre con China es que, a diferencia de Rusia, China es la potencia que más se ha beneficiado por el orden global surgido en 1991. China es el gran ganador en el mundo actual. ¿Pero por qué es el gran ganador? Porque China, a partir de la muerte de Zhou Enlai y de Mao en 1976, y después de 2 años de luchas por el poder, Deng Xiaoping logró consolidarse y desplazar a la llamada Banda de los Cuatro, que integraba a la viuda de Mao y otros jerarcas del Partido Comunista Chino, y él logra controlar el poder a partir de 1978 y inaugura un periodo de enorme crecimiento de la economía china a partir de introducir reglas de la economía de mercado y de la apertura, y de incorporar un sistema capitalista, por supuesto, con características chinas. Ellos hablan del socialismo con características chinas, que en los hechos significa introducir un modelo de capitalismo de Estado donde, por ser muy genérico, las grandes empresas son controladas por el Estado, pero la economía doméstica o de menor escala, rigen reglas de economía libre enormes, y además incluso con un capitalismo de alguna manera primitivo, pero al mismo tiempo muy competitivo. Entonces, China, en los últimos 40 años, generó un ascenso económico formidable y se convirtió en una superpotencia económica comparable a la norteamericana. Y China, en 1978, representaba algo así como el 4% del Producto Bruto Mundial, y hoy representa el 20% más o menos. Al mismo tiempo, Estados Unidos es un país que en términos relativos se ha achicado con respecto a otros. No es que se haya achicado en términos nominales y en términos absolutos, pero el hecho de que han surgido a su alrededor economías como la China y muchos otros países asiáticos y demás, ha hecho que la economía norteamericana, que era el 35% del Producto Global en 1945, era 25 más o menos en 1990, hoy es aproximadamente el 15 o el 16. Esto es un dato muy importante que hay que tener en cuenta, porque nosotros todos tenemos una idea, estamos formados, las generaciones anteriores a las nuestras tienen la idea de un Estados Unidos que era la superpotencia. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hace 70 años, 1 de cada 3 dólares, en realidad casi 4 de cada 10, correspondían al Producto Bruto norteamericano. Hoy es menos del 20% del Producto Bruto norteamericano. Entonces, ahí hay un problema, porque lo que está ocurriendo con este orden global es que hay una potencia establecida, que es Estados Unidos, y hay una potencia en ascenso, que es China. En ese triángulo de poder entre Estados Unidos, China y Rusia, que es el tercer país más importante del mundo,
hubo un cambio relativo de posiciones, porque Rusia, que la entonces Unión Soviética era la segunda potencia más poderosa del mundo, pasó al número 3, pasó a la posición número 3 en materia geopolítica, pero en materia económica, Rusia es aún menos. La economía rusa es menor a la brasileña, es menor a la italiana. La economía rusa es la mitad que California. Es decir, si California se independizara de los Estados Unidos, si fuera un estado independiente, el Producto Bruto de California es 2 veces el producto ruso. Y la economía rusa tiene una persistente dependencia de los recursos naturales, y por lo tanto tiene una economía relativamente bastante primitiva. Eso ha hecho, con la muy mala relación, la política exterior muy mala que ha desarrollado con Estados Unidos y con Occidente en general, como hablábamos antes, ha hecho que los rusos reorienten sus estrategias y su prioridad estratégica hacia China, y esto ha hecho que China obviamente se beneficie. Y ante esto, a China se le presentó la paradoja en esta situación de que por un lado los chinos condenan la invasión a un territorio soberano de un Estado, como es el caso ucraniano, porque ellos también tienen reclamos de este tipo que podrían afectar su soberanía estatal, pero al mismo tiempo China, junto con Rusia, rechazan la idea de un mundo liderado por Estados Unidos en el que los Estados Unidos planteen una suerte de modelo unipolar. Entonces, en ese sentido, son aliados de los rusos. Y por otro lado, los chinos se han beneficiado del hecho de que una Rusia muy sancionada y muy cuestionada y con un nivel de aislamiento creciente, cada vez tiene una mayor dependencia de Rusia. Con lo cual se ha generado, por vía probablemente de una suma de errores, especialmente de Occidente, una alianza de intereses entre Rusia y China, que en realidad es contraria a la historia, porque la historia entre Rusia y China ha sido tradicionalmente una historia muy mala, de dos potencias que han estado al borde de la guerra varias veces, sin ir más lejos, en 1969, al borde de una guerra nuclear en marzo de ese año. Oportunidad que dio para que los Estados Unidos en ese momento hicieran una política exterior audaz y revolucionaria en cierto sentido, que fue la que hizo Nixon con Kissinger, que buscó acercarse a China a los efectos de contrarrestar el avance soviético, que era la potencia en ascenso en ese momento. La idea que tenía Kissinger, que en realidad es una idea adoptada de Bismarck. Bismarck decía que en un sistema de 5 había que integrar, que el secreto de la política era ser miembro de una alianza de 3 en un sistema de 5. Kissinger entendió que en un sistema de 3, donde había 3 grandes potencias fundamentales que eran Estados Unidos, la Unión Soviética y China, Estados Unidos tenía que lograr tener con la Unión Soviética y con China una mejor relación que la que pudieran tener China y Rusia entre sí, y la Unión Soviética. Y ese fue el sentido de la política de la década del 70, iniciada por Kissinger y Nixon, y que después continuó Gerald Ford, y después se fue abandonando con ya la presidencia de Carter y de Reagan. Pero esa es la situación en China, por lo tanto tiene una situación de, por un lado, de prudencia, de cuestionamiento a la violación de la integridad territorial, pero de comprensión con Rusia y aprovechar la debilidad rusa porque objetivamente les conviene. De hecho, hoy que se votó en el Consejo de Derechos Humanos, se votó la suspensión de Rusia, China volvió a votar en favor de Rusia, como ustedes habrán podido ver. Lo mismo que en la Asamblea General, donde se había obtenido hace un par de semanas. Con respecto a Brasil, bueno, Brasil lo que ocurre es que Brasil es miembro de los BRICS, que es el grupo de países que integran, por supuesto, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y el gobierno brasileño, además, a principio de año, hizo un viaje, el presidente Bolsonaro, aproximadamente una semana después del viaje que hizo el presidente argentino, pero fue comparado uno y otro y criticado porque tanto un presidente como el otro habían viajado a Moscú en un momento que estaba por producirse una invasión, que había una amenaza de que iba a haber una invasión, y eso fue mal visto y criticado en ambos lados. Pero en realidad la búsqueda del viaje que hizo Bolsonaro, todo indica que tuvo el sentido exactamente contrario al que tuvo el presidente argentino, porque seguramente lo que llevó a Bolsonaro a hacer ese desplazamiento fue la idea de no recibir las críticas que se le vienen haciendo al presidente del Brasil, de que desatendió la relación con China y con Rusia en pos de una alianza tal vez que es vista como exagerada o como incondicional con los Estados Unidos a partir de la llegada del presidente Bolsonaro
en enero del año 2019. Esa es la situación de Brasil. A su vez, Brasil es un país que tiene una envergadura. Brasil es la mitad de Sudamérica hoy en día. Entonces, tiene una posición, tiene un rol y un juego mayor que le otorga su propio poder, derivado de su geografía, su población y el tamaño de su PBI. Y el tercer actor, que es el Estado de Israel, que vos preguntabas, lo que ocurre en Israel es lo siguiente. Israel ante todo, como todo, cualquier Estado, lo que primero preserva es su seguridad y su estabilidad y su continuidad como Estado. Pero en el caso de Israel, la problemática de seguridad tiene una dimensión muy adicional a la que pueda tener cualquier otro país, naturalmente. La prioridad estratégica de Israel es impedir que las amenazas que la rodean adquieran un carácter de una amenaza existencial. Y ante todo, esa amenaza existencial la ofrece el régimen iraní. El régimen que gobierna Irán a partir de la revolución de 1979, que derrocó a la monarquía pro-occidental del Shah Mohammad Reza Pahlavi, y a partir del surgimiento de ese gobierno teocrático que gobierna Irán hace 40 años, más de 40 años. A partir de eso, los israelíes tienen una operación permanente en la frontera norte, en el Líbano y en Siria, contra objetivos de Hezbollah y de Irán, y de enemigos del Estado de Israel, y esa operación la hacen permanentemente en coordinación con los rusos, porque los rusos tienen posiciones en Siria muy importantes, al punto que la permanencia de Bashar al-Assad al frente de Siria subsistió por la operación que Rusia hizo a partir de septiembre del año 2015. De modo tal que cada vez que Israel hace una operación en Siria o en el Líbano contra objetivos de Hezbollah o directamente del régimen iraní, tiene que hacerlo en coordinación con el ejército ruso, y por eso hay un sistema de comunicaciones directas. Eso hace que la posición de Israel frente a este conflicto fue muy prudente, incluso fue muy criticada en los Estados Unidos. Varios actores norteamericanos, senadores y demás, criticaron al gobierno israelí porque no adoptó una posición dura frente a Rusia por la violación de derechos humanos y las acusaciones de crímenes de guerra. Y si ustedes se fijan, de alguna manera el gobierno israelí, que ahora en estos momentos está sometido a una serie de problemas muy graves porque ha habido una ola de atentados. Hoy, si no me equivoco, mataron a 2 personas en pleno centro de Tel Aviv, y en las últimas semanas se habían producido varias muertes por hechos terroristas. Pero a su vez el gobierno israelí está, ayer o anteayer, hay una crisis en este momento, porque una diputada se retiró de la coalición y el gobierno quedó en 60 votos sobre 120, tenía una mayoría de apenas un voto para formar gobierno y está en medio de una situación complicada internamente. Pero el gobierno de Bennett, de alguna manera frente al conflicto ucraniano se dividió las tareas, y si ustedes pueden observar, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yair Lapid, adoptó una posición durísima contra Rusia y un tono en sus discursos prácticamente equivalentes al de las potencias de Europa Occidental. Habló casi como un canciller de Francia o de España o de un país, o incluso hasta las posiciones más extremas que adoptaron los británicos. En cambio, el primer ministro Naftali Bennett tuvo una posición más prudente e incluso viajó a Moscú intentando una negociación, y después a Alemania. De modo que para analizar qué es lo que hace Israel, yo creo que lo que es fundamental es entender que para Israel este conflicto es muy importante, pero no puede descuidar la relación con Rusia, porque Rusia es una potencia central en la crisis, en el permanente conflicto en Medio Oriente. Les diría lo siguiente: en Medio Oriente hoy la potencia más importante ha dejado de ser Estados Unidos y es la Federación Rusa, al menos hasta ahora, porque Estados Unidos, como consecuencia de 2 situaciones, ha abandonado en términos relativos, pero digamos sostenidos en el tiempo, su influencia en Medio Oriente, y lo ha hecho a partir de un dato positivo y uno negativo.
El positivo es que Estados Unidos logró hace unos 10 años el autoabastecimiento energético, y por lo tanto tiene una menor demanda de petróleo saudí, básicamente, y de otros países del Medio Oriente. Y el segundo dato que es negativo es la muy mala experiencia que Estados Unidos tuvo en las 2 guerras que se hicieron en este siglo, en Afganistán y en Irak. Y eso ha hecho que tanto el pueblo norteamericano como gran parte de su dirigencia entienda que Estados Unidos debe concentrarse en las prioridades domésticas y no en una política exterior tan expansiva como tuvo lugar a fines de los 90 y especialmente a principios durante el gobierno de George Bush hijo. Gracias. Bueno, clarísimo. Está Ignacio, nuestro secretario de Extensión, que quiere hacer una consulta. Ignacio. Ahí está con el... Gracias, Leandro. No, por favor. Bueno, sí, muy claro todo lo que viene aportando Mariano, por eso me animaba un poco a proponer un enfoque. Por un lado, proponer un enfoque, porque lo deslizó y me parece muy interesante ver de profundizar esta cuestión de la historia, ¿no? De la historia y lo profundo que hay ahí, que se hunde en esa tierra de Ucrania, que está el origen del pueblo ruso, ¿no? El pueblo ruso se funda en esas propias tierras que, tal vez para los que no lo tienen tan presente, se trata de un país tan fértil como la Argentina, como la Pampa, digamos. Siempre se lee en los libros que frases como que un año de cosecha de Ucrania le da de comer durante 5 años a toda la Unión Soviética, ¿no? Así, tal es la proporción, tal es la riqueza de esa tierra para el pueblo ruso, ¿no? Y recién Mariano hablaba de algo que me hizo pensar que en realidad Ucrania y Rusia son lo mismo, es el mismo pueblo, ¿no? Y entonces pensar una guerra con esta conflictividad, con estos crímenes de agresión, como se están definiendo hoy por hoy en términos de, bueno, por supuesto las sanciones que todo el mundo, salvo los 20 y pocos países que apoyaron a Putin en esto, todo el mundo le ha dado, digamos, ha expulsado o sancionado a Rusia por las masacres que estamos viendo, ¿no? En ¿cómo se llamaba? Bachino o algo así, la ciudad, estas imágenes de la gente tirada ¿cómo se llama? En las calles, ¿no? La pregunta entonces es, ¿cómo, sabiendo que la verdad es una de las primeras víctimas de una guerra de este tipo, donde la información, como decía Facundo también, es de las primeras cosas que uno pierde las coordenadas de por dónde guiarnos, buscar un poco en la historia y buscar en el trasfondo político de decir, ¿cómo podemos, aprovechando a Mariano y su capacidad, ¿no? Leyendo un poco el perfil político de alguien como Vladimir Putin, y alguien también como Zelensky, ¿no? O sea, ¿qué lo lleva a Putin a tener una iniciativa de este tipo, sabiendo que la OTAN se va a agrupar y que va a responder, primero tibiamente y ahora más decididamente, ¿no? ¿Qué lo lleva a encarar una guerra contra un pueblo que es más que hermano? O sea, cuando uno piensa que Ucrania y Rusia en realidad están unidos por la cultura, por la historia, por el idioma, más allá de, obviamente, este autonomismo que bien Mariano contaba al principio, que bueno, que el Estado fue reconocido, bueno, Lenin, ¿no? Es decir, hay todo un reconocimiento de Ucrania como uno de los estados de la Unión Soviética. Y en segundo lugar, o sea, uno pensar en las motivaciones de Putin, ¿no? Y en segundo lugar, yendo a la cuestión diplomática, ¿qué podemos esperar de lo que pasa en Bielorrusia, en las mesas de diálogo en Bielorrusia o en Turquía, que un poco se estaban insinuando como mesas de arena diplomática, mientras hay crímenes de agresión tan fuertes como la de estas ciudades, ¿no? Civiles, porque la verdad que hay que reconocer que uno lo que ve no son 2 ejércitos enfrentados, es un ejército atacando poblaciones civiles, ¿no?
ahí es donde me parece que está un poco el meollo de esta guerra que conmueve a todo el mundo, que son un pueblo agredido, ¿no? El pueblo ucraniano siendo agredido por soldados que vienen del otro lado de la frontera. No sé si es claro en el planteo, o sea, tratar de verlo desde lo histórico. Bueno, hay una famosa frase que hizo Churchill en el Parlamento británico en la guerra, al principio, cuando había una duda sobre qué iba a hacer la Unión Soviética frente a la Alemania nazi. La Unión Soviética había firmado un pacto de no agresión con el famoso pacto Molotov-Ribbentrop entre el canciller, los dos ministros de Asuntos Exteriores soviéticos y de la Alemania nazi. Y Churchill dijo algo así como, hay una famosa frase que dice, Rusia es un misterio rodeado, es un enigma rodeado de misterio, envuelto en dudas, o algo así. Y dice, es un enigma envuelto en misterio, rodeado de dudas, pero dice, yo creo que tengo una clave. Y dice, y la clave es la historia rusa. Y la historia rusa es derivada de la geografía rusa. Hay dos datos que son inmodificables en la política. Uno es la geografía y otro es la historia. Es decir, los líderes políticos pueden cambiar de posición política, pueden cambiar de alianzas, pueden cambiar de ideologías. Ahí está, la historia está plagada de ejemplos de gente, de líderes políticos que han cambiado de postura, de alianza, de posición, de ideología, para bien o para mal. Pero lo que no pueden cambiar es la geografía sobre la cual gobiernan. Y lo que no pueden cambiar es la historia de esos pueblos. Kissinger dijo alguna vez, la historia es a los pueblos, a los países, a los estados, es el equivalente al carácter o a la personalidad en los individuos, en los seres humanos. No pueden modificarlo. Todos nosotros estamos cargados de una historia personal que no podemos modificar, que tiene que ver con nuestro origen familiar, las primeras vivencias, que han marcado nuestro carácter, y lo mismo le pasa a los países. La historia estatal de los países es inmodificable. Es modificable en el futuro, pero no es modificable en el pasado. Ese es el punto central. Ucrania, George Kennan, el autor de la doctrina de la contención, un gran diplomático norteamericano que no era embajador todavía, era consejero, creo, en la embajada norteamericana en Moscú en 1946, él escribe lo que se conoce el Long Telegram, que es un cable que manda a Washington en 1946 y que después es publicado en Foreign Affairs, pocos meses después, con la firma de Mr. X, porque él no podía firmarlo porque era un diplomático. Entonces, en ese famoso Long Telegram y después en el artículo, que se llama algo así como las fuentes del comportamiento soviético, pero fuentes traducido al inglés es the sources, pero es en realidad los orígenes vendría a ser del comportamiento soviético. Él dice Rusia tiene una mentalidad paranoica porque siempre fue invadido. El liderazgo ruso es perseguido, es paranoico, y solo ven en la frontera vasallos o enemigos. Y dice, los vecinos de Rusia se tienen que preparar, si no quieren ser lo uno, tienen que prepararse para ser lo otro. Vasallos o enemigos. Y dice algo así como los ojos paranoicos del Kremlin solo ven en la frontera vasallos o enemigos. Y esa búsqueda de expansión territorial permanente es derivada de la inseguridad. Es un país que por un lado uno lo puede ver como una enorme fortaleza, pero ellos se ven con una inmensa debilidad. Ahora, ¿cuál es la verdad? Las dos cosas son ciertas. Ellos, porque al mismo tiempo es el país poseedor del arsenal nuclear más grande del mundo, solamente comparado al norteamericano. Pero al mismo tiempo han sido invadidos permanentemente en su historia. Es una situación que de alguna manera se asemeja a la de China. No enteramente igual, pero China tiene una geografía y una historia en algún aspecto más parecido al de Rusia que al de los Estados Unidos. Esto es muy importante tener en cuenta porque nosotros estamos formateados mentalmente, porque todos al pertenecer a Occidente, Latinoamérica es la periferia de Occidente, pero es parte de Occidente. Estamos formateados con la idea de una cultura basada en los valores occidentales y estamos basados en la idea de que el país más importante del mundo ha sido Estados Unidos, que en el siglo anterior fue el Imperio Británico, y que en el anterior fue Francia, y que en el anterior fue España. Los últimos 500 años en nuestra cosmovisión
siempre la potencia hegemónica o el modelo dominante fue una potencia occidental. Vuelvo a decir, esto hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero aún los que no le gusta, porque los marxistas no les gusta, pero aún así son occidentales también, y están formateados de esa manera. En el Oriente es otra mentalidad, y Rusia es una mentalidad que no es occidental, tampoco es plenamente asiática. Al mismo tiempo, Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, él fue el asesor de seguridad nacional de Carter, y es de alguna manera el padre de la diplomacia del Partido Demócrata moderno. Él sostuvo en algún momento, dijo algo así como, con Ucrania, Rusia es un imperio. Sin Ucrania, Rusia no es un imperio. Es una frase muy simple, pero que encierra una gran verdad. Porque como vos bien decías, Ucrania tiene las praderas más productivas del mundo, solamente comparables a las de Argentina, o a las del sur de Brasil, o a las de los Estados Unidos. Es una tierra inmensamente fértil y rica, al punto tal que cuando Rusia conquista Ucrania, logra dos cosas fundamentales: el acceso a los mares templados y la provisión de poder exportar trigo y cereales y alimentar al pueblo ruso. Cuando después la Unión Soviética, por supuesto, ya en tiempos soviéticos el petróleo adquiere un poder enorme, pero antes de la aparición del petróleo, la clave económica del Imperio Ruso era Ucrania. Ucrania y Rusia son un mismo pueblo, y sí, de alguna manera lo son, es cierto. De hecho, el Kievan Rus, que vos decías, o el Rus de Kiev, en realidad son una serie de tribus que en torno al territorio que hoy es Ucrania, se fueron concatenando en torno a varias tribus que después se conformaron en una serie de lo que se podría denominar de alguna manera principados eslavos. El más importante de ellos fue el Principado de Kiev, desde donde se expandió lo que después se conformó como el Imperio Ruso, al expandirse a todas las geografías. Ahora, en Ucrania lo que ocurre es que la mitad de la población ucraniana, o tal vez un poco más, en la parte occidental, en lo que era Galicia, esa población es católica, es europea, no es eslava. Ahora, la que hay en el sur y en el este es eslava, es ortodoxa, son cristianos, pero son ortodoxos, porque Rusia adoptó la religión, tomó la religión ortodoxa. Por eso los rusos se ven a sí mismos como una civilización, y por eso se dice que Roma es la tercera, que Moscú es la tercera Roma. Ellos se ven a sí mismos de esa manera. A su vez, en Rusia la religión tiene un carácter diferente, no, o por lo menos en buena medida diferente al que hay en Europa occidental. En la Iglesia Ortodoxa rusa es casi parte del Estado ruso. El gran patriarca de Moscú es casi un ministro. A su vez controla parte de la economía rusa, por ejemplo, controla el tabaco y demás, es decir, se les ha dado una suerte de monopolio estatal para poder, o económico, para mantener la iglesia, pero no hay tal cosa como un papa separado, lo cual habla también de un primitivismo en buena medida, ¿no? Porque estamos hablando de un país que tiene la religión y la política muy mezclada, que aún durante el periodo soviético, donde se negó la existencia de la religión, aún así la religión siguió funcionando subterráneamente, e incluso cuando Stalin se las vio feas en la Segunda Guerra Mundial, tuvo que recurrir al alma rusa y recurrir a la Santa Iglesia Ortodoxa. Por lo tanto, Ucrania y Rusia son un mismo pueblo, y es cierto, se podría decir que es cierto, esta cosa que los ucranianos nacionalistas por supuesto rechazan. También es cierto lo que dicen los ucranianos, que en realidad Ucrania en alguna medida es anterior a Rusia. Eso también es cierto. Y lo último que vos preguntabas es tal vez la personalidad de Putin. Putin es probable que haya cometido un error, es muy posible que haya cometido un error. Es posible también que los americanos lo hayan inducido a cometer este error. Brzezinski dijo que la administración Carter había tenido enormes errores en política exterior, pero que un acierto que había tenido había sido, de alguna manera, provocar que el Politburó de Brezhnev invadiera Afganistán en la Navidad de 1979 y los terminó metiendo en una guerra interminable, imposible de ganar, que pasó en la historia como, se dice que Afganistán fue el Vietnam soviético, ¿no?
Y Brzezinski dijo eso, y dado que Brzezinski es un poco el patriarca intelectual de mucha gente que hoy gobierna en los Estados Unidos, sobre todo en el campo del establishment de política exterior, hay quienes dicen, yo no lo puedo afirmar, pero digo, hay quienes dicen que esta idea de haberlos provocado a que a través de la idea de expandir la OTAN incluso hasta Georgia y Ucrania, fue hecha con este objetivo y que probablemente hayan cometido un error estratégico. Esa es una interpretación. La otra interpretación es que Putin puede estar alienado, que puede estar después de 20 y tantos años en el poder. Hay quienes dicen que incluso toda esta pandemia lo ha aislado aún más. Son interpretaciones posibles que yo no puedo afirmar, ¿no? Sería una irresponsabilidad si yo desde acá, desde Buenos Aires, dijera qué pasa en el Kremlin. Pero lo que sí les puedo decir es que yo he estudiado la historia rusa. La historia rusa indica que en general la historia rusa empieza y termina siempre en el mismo lugar. Es una especie de repetición cíclica en la cual hay un periodo de caos, después hay un periodo de un intento de un gobierno colectivo más o menos amigable con Occidente, después ese liderazgo colectivo va, una persona, un individuo va tomando, centralizando el poder, y en general los rusos terminan enfrentándose con Occidente y terminan en una gran situación como esta. Esto pasó a lo largo, al menos durante el periodo soviético, y sobre todo después de la muerte de Stalin, pasó varias veces, pasó con Khrushchev, pasó con la era Brezhnev, pasó con Gorbachev, pasó con Yeltsin, y podría estar ocurriendo con la era Putin. Espero haber podido contestar. Sí, si me permitís, Mariano, si me permitís un pequeño, sí, una lectura. Esta cuestión de pensar también que la generación política, la élite política que gobierna hoy el Kremlin, desde el Kremlin, no es aquella que tuvo que bajar la bandera de la Unión Soviética en el 89. Pasaron 30 años, ¿no? O sea, es otra la generación. Entonces, la actitud de, digamos, esta cuestión de ver esto que vos decías, ¿no? El avance, el buffer que no lo cumplieron, esas pulgadas que fueron avanzando desde la OTAN, desde Occidente, yo creo que hay una explicación también en eso. O sea, no es la Unión Soviética derruida, de que uno vio en el 89-90 con Gorbachev y el Glasnost y la perestroika, ¿no? Con la caída del muro de Berlín y todo eso, sino que la Rusia de hoy es una Rusia donde intenta hacer también diplomacia con la vacuna, ¿no? Con Sputnik. Es decir, uno vio caer a un presidente como Donald Trump en Estados Unidos, víctima también, si se quieren, de muchos otros factores, de una pésima lectura de lo que fue la pandemia global de COVID, mientras que Putin, con todos por supuesto, con todo el juicio moral que le cabe a su actitud criminal, pero digo, ha tenido por lo menos una actitud diferente en lo político respecto a la utilización de la ciencia y la tecnología rusa, con un fin de, bueno, por lo menos tener una vacuna y ponerla al servicio o a la disposición de una crisis global. Entonces, es otra, ¿no? Otro el Moscú del Tratado de París del 90 al de hoy por hoy, ¿no? Es decir, verlo también desde ese punto de vista. Bueno, la generación que hoy gobierna Rusia, Putin y el círculo de funcionarios que lo rodean, son personas nacidas entre los años 40 y los años 50. Esas personas tienen, sobre todo Putin, tiene la idea de que la Unión Soviética, ellos no vivieron las purgas del estalinismo, no vivieron el estalinismo, los horrores del estalinismo, y vivieron en su juventud la mejor década que tuvo la Unión Soviética, que fueron los años 70. Porque la Unión Soviética duró 70 años, duró 7 décadas, y hubo una sola década en donde la Unión Soviética había logrado una estabilidad y un nivel de vida razonable para sus habitantes. Y esos fueron los años 70. Porque si ustedes piensen que desde la revolución bolchevique, la guerra civil, muere Lenin, viene el periodo de Stalin, las purgas de Stalin, después viene la Segunda Guerra Mundial, la invasión alemana, después vienen otras purgas de Stalin, después viene el periodo de Khrushchev, donde hubo una serie de reformas de modernización que fracasaron, después se redujo el nivel de represión interna, ya en la era Khrushchev, pero después viene la era Brezhnev a partir de 1994, sí, la Guerra Fría, vienen los años 60 y sobre todo en los 70,
la Unión Soviética consigue dos cosas extraordinarias, fruto de la fortuna, del azar, que son que descubren yacimientos en Siberia, y eso le permite exportar enormemente gas y petróleo, y en la década del 70, después de la guerra de Yom Kippur y después de la crisis iraní, el precio del petróleo se cuadruplicó 2 veces, en 1973, 74 y en 1979. Eso hizo que a la Unión Soviética entrara una cantidad de petrodólares gigantesca, y eso hizo que el nivel de vida interno fuera muy superior en términos relativos para lo mal que habían vivido antes. Si usted compara cómo se vivía en la Unión Soviética, en la era Brezhnev, contra cómo se vivía en Estados Unidos o en Europa Occidental, es incomparable. Pero si se compara con cómo se vivía en los 50 o los 40, o si se va más atrás, antes de la revolución, en el periodo feudal, porque Rusia, antes de la revolución bolchevique, vivía en el feudalismo, no vivía en el equivalente a las monarquías europeas del siglo XIX. Vivía mucho más atrasado. Entonces, si se compara en esa situación, fue una época relativamente positiva, y los rusos y la generación de Putin tiene eso en la cabeza. Putin nació en 1952, en la era Brezhnev Putin tenía 20 años. Él se recibe de abogado e ingresa a la KGB en 1975. Fueron años extraordinariamente positivos para la Unión Soviética. Es más, en esa década la Unión Soviética parecía que iba a ganar la Guerra Fría. La Unión Soviética hasta 1980, 81, 82 parecía que podía ganar la Guerra Fría. Recién en los 80, con un liderazgo extraordinario como el de Ronald Reagan, el de Margaret Thatcher, el del Papa polaco, recién ahí comienza un discurso de revitalización espiritual de Occidente, que se cree que puede dar vuelta a la situación, y además Reagan hizo una combinación de dos cosas fundamentales que hay que entender. Reagan aumentó el gasto de defensa, con lo cual le obligaba a la Unión Soviética a aumentar el gasto de defensa, y le bajó el precio del petróleo, porque Reagan hizo un acuerdo con Arabia Saudita por el cual el petróleo bajó de 20 a 6 dólares en 1985. Entonces se hicieron una tenaza sobre los soviéticos, le aumentaron el gasto y le bajaron los recursos. Pero la Guerra Fría exigía que cada dólar que ponía Estados Unidos, la Unión Soviética tenía que poner un dólar. Lo que pasa es que el aparato de seguridad y de defensa norteamericano se mantenía con el 5 o 6% del Producto Bruto, mientras que el soviético se mantenía con el 15%, llegó a ser el 18% del producto. Entonces, cuando le bajaron los recursos, ahí es donde la Unión Soviética entra en la situación de agobio imperial. Eso es lo que acelera la crisis de Gorbachev, y finalmente Gorbachev pierde el control sobre Europa Oriental, y finalmente eso es lo que determina la caída de la Unión Soviética. La Unión Soviética, y con esto termino, pues si no hablamos toda la noche, la Unión Soviética pudo haber caído antes, esta es la verdad. En los años 60 hubo estudios, hay un libro muy famoso de un autor que se llama Malrik, si a alguno le interesa, que se llama Will the Soviet Union Survive 1984? Dice, ¿sobrevivirá 1984? Le pone ese año, podría haber puesto otro, pero la idea de que no iba a sobrevivir la década del 80. La verdad es que si no se hubieran producido esas dos situaciones, el descubrimiento de yacimientos y el aumento del petróleo, probablemente la Unión Soviética hubiera colapsado antes. Ahora, también al mismo tiempo ustedes me podrían decir, bueno, si el petróleo se hubiera recuperado como se recuperó en los 2000, cuando Putin llega al poder el petróleo valía 20 dólares, y llegó a valer 147 en el 2008. En solamente 8 años pasa de 20 a 147. Tal vez si esa situación se daba en los 90 o en los 80, tal vez la Unión Soviética vivía 20 años más. El problema es que el sistema económico que tenía la Unión Soviética era un sistema económico ineficiente para dotar a ese país de la energía económica que requería el tipo de política exterior tan ambiciosa que el liderazgo soviético le había atribuido a la Unión Soviética. Ahora, y con esto termino, que era un poco la pregunta de Leandro. Hoy los Estados Unidos y Occidente en general enfrentan una potencia que está dotada de un aparato económico formidable, porque China popular, a diferencia de la Unión Soviética, tiene una economía competitiva, tiene una economía con un sistema capitalista, con las características chinas, pero tiene un sistema de economía que le ha llevado en solamente 40 años a equipararla a los Estados Unidos, y es altamente probable que la supere en las próximas décadas. De manera tal que el desafío que tienen las potencias occidentales es mucho mayor que el que alguna vez tuvo con la Unión Soviética.
Bueno, clarísimo, Mariano, muchas gracias. La verdad que ha sido un seminario muy valioso para toda la comunidad de la UNAP. Creo que Facundo se desconectó, se tuvo que ir. No, deja los saludos. Se tuvo que ir a otra reunión agendada, Leandro, pero sí, les deja a Mariano un agradecimiento y un especial abrazo para todos los que estuvimos No, compartiendo. gracias. Y a vos especialmente. Gracias a ustedes. Hay una pregunta de Guillermina Cipriano, pero es una pregunta que no es que, además de que hay poco tiempo, es una pregunta que no le podría responder, porque dice, si están presentando una postura unificada. La verdad, sinceramente, la respuesta es no sé. No lo sé. Puede ser que sí o que no, pero no puedo dar una respuesta. Hablaría de lo que no sé. Les agradezco mucho la invitación y espero haber sido útil y más o menos claro para explicar algunos temas que a veces son un poco complejos. No. Gracias, Ignacio, y a todo el equipo de la UNAP. Vamos a estar, como dijo Ignacio, esto lo vamos a tratar de reproducir por la web y redes sociales. Gracias a todos por la conexión. Muy amable, gracias. Buenas noches a todos y todas. Nos vemos.